durante estas últimas décadas, sobre todo, pues se ha hablado mucho del boom de la novela histórica, así con esas palabras. Y, de hecho, a mí me piden con mucha frecuencia que hable sobre el boom de la novela histórica. A mí la palabra particularmente no me gusta. Parece que el boom de la novela histórica es como si fuera un boom que ha sucedido antes de ayer y, sin embargo, esto va durando, como veremos ahora, ya demasiado tiempo. Sí me gusta hablar, cómo no, de la nueva novela histórica española, porque sí es verdad que como fenómeno, aunque ya lleva 2 décadas, lo podemos considerar en cierto modo reciente. España, en efecto, no había tenido anteriormente una novela histórica, pero si acaso había tenido algunas novelas históricas, pero no un cuerpo de novela histórica o de novelistas que se hayan dedicado a esto como tiene ahora. Vosotros, bibliotecarios, igual que yo, si sois aficionados a la lectura y si algunos de vosotros habéis sido aficionados a la lectura y tenéis ya cierta edad, pues habréis leído títulos que se empezaron a publicar, sobre todo en los años 80, a raíz de un éxito en particular, que fue aquel Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Esto generó entre los lectores una preferencia, ¿no?, una orientación hacia este género, y al cual contribuyó de una manera muy poderosa pues aquella serie de televisión Yo, Claudio, que estaba basada en un conjunto de novelas para mí extraordinarias, escritas por Robert Grace, que después se convirtió en un autor famoso. Unos títulos me gustan más que otros, pero particularmente esto de Yo, Claudio es bastante interesante. Por cierto, la serie estaba muy bien hecha. Como veremos, con la novela histórica y con el cine histórico ha pasado en España algo muy parecido. Es también el cine histórico, como ha sido la novela histórica durante años, una asignatura pendiente y era hora ya de que lo aprobáramos, pero no somos capaces de acertar. Ahora nos presentan esta dichosa serie de Isabel la Católica, que era una oportunidad extraordinaria para haber hecho algo de calidad, y resulta que es una tontería que parece que está hecha en un colegio, sin desmerecer en absoluto a las cosas que se hacen en los colegios, que seguro que son mucho mejores. En fin, la calificación de históricas es relativamente reciente. Sí se ha hablado de un género histórico durante mucho tiempo, pero la calificación de históricas pues, ha servido para clasificar. Estamos en un mundo donde una sobreabundancia, una producción tan grande, pues tenemos la necesidad de colocar las cosas, que os voy a contar a vosotros. Hay que poner las cosas en los estantes para poder uno dirigir la atención, para organizarse y, en vuestro caso, en el caso de la biblioteca, pues para orientar al lector hacia su preferencia. Lo mismo ha sucedido con las librerías. Se ha publicado mucho últimamente. Los expertos hablan de miles y miles de libros anualmente. Cada vez se publica más, no sé. Dicen que cada vez se lee menos, pero cada vez, por lo visto, se publica más. Ahora ya con los libros electrónicos veremos a ver, la publicación ya se va a multiplicar hasta el infinito, porque ofrece muchísimas posibilidades. Entonces, en esta sobreabundancia hay una necesidad de clasificar los géneros. Esto ha hecho que hayan surgido cada vez más géneros. Antes, cuando uno estaba leyendo, por ejemplo, El Nombre de la Rosa, no se le ocurría jamás decir estoy leyendo una novela histórica que se llama El Nombre de la Rosa. Decía, estoy leyendo una novela de Umberto Eco que se llama El Nombre de la Rosa. O cuando leímos aquella novela magistral de Margaret Yourcenar, Las Memorias de Adriano, pues también nos sucedía lo mismo. Lo considerábamos una novela en sí misma, con toda la potencia y la carga de información que tiene, que es histórica, porque lo tiene, pero sobre todo es una novela. Y lo mismo pues, nos ha sucedido con muchos títulos a lo largo de décadas. Aquel Puente de Alcántara de Frank Baer, El Dios de la lluvia llora sobre México, Rey Jesús, en fin, El muchacho persa, Alesias de Atenas, todas las novelas de Mary Renault. La mayoría de estas novelas se habían escrito en Europa y en el mundo anglosajón, sobre todo en la década de los años 40, 50 y 60. Es decir, en Europa es fundamentalmente la nueva novela histórica una novela de posguerra. Si entendemos el periodo de posguerra,
el que sigue a las guerras mundiales. Ahí es donde surgen esos nombres. Robert Grace, Margaret Yourcenar, Mary Renault, Pintila Oria, Mica Baltari, Frank Bauer. Más reciente, pero pertenece a la misma generación, sería Noah Gordon. Algunos de estos escritores están vivos y otros han sido sencillamente un precedente de lo que vino después, de todos los que vinieron después en Europa. A nosotros las novelas nos llegaban traducidas, siempre traducidas. Había alguna editorial en España que incluso se especializó en la novela histórica al ver que las preferencias de los españoles iban por ahí. En España, sin embargo, no hemos tenido novela histórica de calidad. Hemos leído libros que tenían que ver con la historia, hemos leído, como no, toda esta obra de Sir Walter Scott. Durante algún tiempo llamábamos novelas históricas a la obra de Julio Verne, llamábamos novelas históricas a la de Dimas, a la de Alejandro Dimas, que no lo eran, Los Tres Mosqueteros, ni 20 años después, ni El Conde de Montecristo, aunque tenían que ver con la historia y en ellas aparecían personajes históricos. Es fantasía, porque es novela de recreación, o en todo caso, de ambientación histórica, pero tiene poco que ver con la historia. Lo que hizo Sir Walter Scott es más serio. Y ya a partir del siglo XIX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, con los nombres que hemos dicho anteriormente, Mica Baltari, Pintila Oria, Mary Renault, Margaret Yourcenar, Umberto Eco, Frank Bauer, el propio Noah Gordon, pues esto sí tiene que ver con la nueva novela histórica. La diferencia estriba en que la historiografía ya está muy avanzada. Tenemos un fondo documental muy abundante, se puede acceder a los documentos con facilidad. La arqueología, que como vemos a partir de 1840, con Schliemann y con toda la nueva escuela de arqueología americana, empiezan a encontrar vestigios, a interpretarlos, a ofrecerlos a la gente, y sobre todo en el siglo XIX empieza a extenderse el placer de viajar. La gente quiere conocer el mundo. Los aventureros y cosmopolitas de este siglo nos traen información de las culturas antiguas, rescatan documentos antiguos, empieza el gusto por los museos, y todo esto forma un material que tiene entidad suficiente para que el novelista encuentre en él la inspiración para escribir sus novelas.